Vamos a empezar con la partecita número 9 de Sherlock Holmes, terminando el caso donde nos habíamos quedado. Y ya, vamos allá, vamos allá. Son este Grand Ride, Palacio de la Mente. Nos habíamos quedado en el caso del Musa de Allene de los Mares. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto ya le identificamos a este men? Sabemos dónde está, que está en el ayuntamiento. El perfil de Thomas Norton también. Que nos había dado una decisión. Como esto, Niccolo Bernadetti nos dio una decisión de si tomar justicia o el man le ayudaba a la chica y nosotros nos hacíamos los locos durazos. Entonces, él es la mujer de la mujer. Papá, dice Thomas Norton, Brad. Vamos al... ¿Dónde estoy? Palacio de la Mente. ¿Por qué me llama el Palacio de la Mente? Ah, cierto, había hecho una deducción. Dice, víctima de violación. A Neyla la violaron y casi la secuestran. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que ella y su bebé estén bien. Esta es la primera decisión. Bernardo quiere chantajear al emisario. El señor Bernardotti sabe cómo darle la vuelta a las situaciones adversas. Cuando supo que el emisario había violado a una chica, vio la oportunidad de aumentar su poder. Me ha ofrecido un trato, la fotografía, a cambio de una feliz para Neyla. Ya. Esa es la primera deducción, pero nos falta... Aquí nos falta venir al ayuntamiento. Estaba el fucking ayuntamiento. El fucking ayuntamiento. Acá. Este es, ¿no es cierto? Sí. En donde vamos a sacar más cosas para deducir. Para deducir. ¿Dónde estaba este men? ¿Dónde estaba este men? El archivo. No. Estaba al otro lado. Creo que estaba al otro lado. No. Aquí está. Thomas, no. Aquí le caemos a asuntazos a este men. ¿Dónde está? La foto del men. Aquí nombre simultáneo Cordón, propio gabinete en el ayuntamiento. ¡Loco! If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Así, pues yo te voy a observar. Sentido de culpa. Anoche no durmió. Está sentido de culpa. No tiene tiempo de afeitarse. Porque tiene sentido de culpa. Muy gastada, siempre la lleva. Es para que lo identifiquen, pues. Se queda a trabajar hasta tarde. Pam, pam. Ah, se ha dado de putazos con alguien, ok. Mancha roja, ¿vino? Dice, una mancha de vino tinto en la muñeca y su rostro sin afeitar indican una actitud negligente con respecto a su beber. La orden del baño parece muy gastada. El hombre está orgulloso de ella y nunca se la quita. La ropa arrugada y los ojos rojos pueden indicar que no volvió a casa anoche. En vez de en el trabajo, este hombre prefiere perderse en la depravación y en el alcohol. Emisario arrepentido. La orden de baño parece muy gastada. El hombre está orgulloso de ella y nunca se la quita. La mancha roja en su muñeca indica que ha bebido vino hace poco. Tiene la ropa arrugada, ni se molesta en afeitarse y sus ojos rojos indican que puede que sufra de insomnio o ansiedad. Parece que viva en una pesadilla, intentando librarse de terribles recuerdos de sus errores pasados. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Yo creo que es la primera. Yo le veo todo malo. Oh my, eres malo. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Neyla might feel. Who? Neither of my Ahí hopes está. were fulfilled. Bien, la Why are acerté. you here? Enseñar la fotografía, impartir justicia, escuchar lo que tengan que decir.
¿Qué hago? ¿Qué hago? Escuchemos lo que tengan que decir. I came to talk. I have a solid piece of evidence that proves you guilty of the violation of a young girl. What kind of evidence? The silly painting? That's ridiculous. Rumors. Don't listen to a word of it. I wouldn't call it solid if it were just a painting. I have a photograph that would be enough to cause a scandal at the very least, not to mention criminal consequences. A photograph? Oh, so you've plucked up courage to finally come here. I won't pay you a single coin until I see the photograph for myself. I'm not interested in money. I came here to hear your version of what took place. I'm not in the habit of making rash decisions. Not in the habit? Well, it didn't seem like that from the letter you wrote. I've never written a single word to you. That's not my style. I'm more direct. Sí. But in Exacto. exchange for my patience, I demand your full cooperation. I need you to tell me everything. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not. ¿Cómo que no veo? Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, Pero a eso ya British sabía. envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Es decir, conocí a Mercurio porque lo mató. Boniface Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio, Mercurio. well, him, yes, I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait, to see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. ¿Quién lo está chantajeando? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my O reputation. sea, el man no sabía What que does the tenía la foto. blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Ese loco, bien cuidado. ¿Qué ocurrió en la fiesta? So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault. I Esa would fiesta never ahí have loca. planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Esa fiesta loca y el man todo ebrio y le echó unas violaciones a la pobre men. Intentó robar el cuadro. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position, yet here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. Esa mierda no es un error. I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one.
Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Ayudar a los juegos, ayudar a Neila. No puedo salirme de aquí. Chucha, no puedo salirme de aquí. O sea, podría ayudar a los refugiados, o sea, así ayudo a todo el mundo. O sea, técnicamente no quería escoger ninguna opción. Todavía me hacen falta pistas a la verga. Vamos a ayudarlo. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Ah, mierda, se desconectó esta mamada otra vez. Espérame un rato. Espérame un rato. No sé por qué pasa esto. Ya está. Ayudar a Neila. Si vuelve a pasar, le desconecto y le vuelvo a conectar a la verga. Le intento acomodar. Ayudar a Neila. Neila deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? ¿Qué se pesa? Come on, it's not like we've got anything better to do. ¿Qué es lo que decido? ¿Qué es lo que decido? ¿Ayudar a todos o ayudarle solo a uno? A la verga. A la verga, esta decisión está muy indecisa. Declaración del emisario. El emisario dice que Lara, ya. Ya, esto ya vimos. Oferta de Bernardotti. A ver, el trato de Bernardotti dice que yo le entrego la fotografía para que pueda chantajear al emisario británico. Y él a cambio considera la ciudadanía para la mujer violada y a su hijo. O sea, le da una buena vida a su hijo. Es lo mismo. Pero todos los otros se van a la verga. Y no hacen nada. No se les puede hacer nada. Este men, en cambio, ¿dónde está la oferta de este men? ¿Dónde está la oferta de este men? Aquí está. Empieza a ver el arte. A ver, dice: mi quiero Sherlock Holmes. Como siendo ya habrá adivinado, me gustaría invitarlo a alterarse. Pero lo debería pasar. Pum, pum. Veamos la vaina esta. La oferta del emisario. Fotografía reinar el emisario. Dice: el emisario quiere ocultar las pruebas. El interés del emisario en la fotografía es por puro pragmatismo. Si le consiga, nada amenazará su reputación. Eso es verdad, o sea, también, ¿no? Verga. Perches, Nelly es la mujer de la fotografía reina del emisario. Aquí tenemos dos opciones. A Nelly le le secuestraron. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que ella está bien y su bebé también esté bien. Víctimas del sistema. Todos los refugiados son víctimas del sistema. La situación en la que están puede y debe arreglarse. Si es que escojo esa opción, escojo la propuesta del emisario. El emisario británico viola a la refugiada en la fiesta. La fotografía le captó podría perjudicar su carrera. Con gusto lo delataría, de no ser porque tiene poder para ayudar a los refugiados. Exactamente. Justicia y misericordia. El emisario no se merece ni la confianza ni el perdón por lo que hizo. El castigo de la ciudadanía indigna de Cordona es lo menos que se merece. Hay que entregar la fotografía a Vogel para que pueda hacer pública toda la historia. Un mal menor por el bien mayor. Thomas Norton es un depravado que ha cometido un acto terrible. Aunque se merezca enfrentarse a la justicia, no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer bien mayor. Hay que darle al emisario la fotografía a cambio de que regularice a los refugiados. Concha su madre, ¿qué es que le dijo? La otra. El emisario es despreciable y Bernadette intenta aprovecharse de la situación. Ninguno de ellos es digno de confianza. La verdad revelada resolverá la cuestión. Hay que darle la fotografía a Vogel para que el público haga todo. Colaboración inesperada. Bernadette es un empresario turbio, pero su promesa de proporcionarles una feliz a Neila y a su hijo suena convincente. Es lo que ahora importa. Hay que darle a Bernardotti la prueba para chantajearle al emisario. Concha su madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Declaración del emisario. Oferta de Bernardotti.
¿Qué haría yo si estuviera en ese lugar? O sea, si fuera yo, que técnicamente sí soy yo el que está jugando a la verga, yo no le doy ni mergas, le doy ¿cómo es esto? La foto a este men. O sea, no confío en este men. No hay confianza, no confiaría en ese men. Voy a quitarme este sombrero que me tiene mamado. Quitarme este sombrero que me tiene mamado. El tatuaje sí me lo quedo. Pero el tatuaje sí me lo quedo. Claro, le doy la fotografía y yo creo que no hace nada. Y como todo político corrupto, yo creo que no hace nada. El otro puede que sí le chantajee con la fotografía y sí haga algo por la vaina. O destacar toda la luz. No sé. No sé qué hacer, no sé cuál opción es buena. Es que inclusive hasta el man le violó, o sea, yo ni vergas, o sea, si le viola a alguien, pues no hay tal ahí. Y es más, yo le llevara es más, yo le doy kill ese rato. Este man le puede chantajear bien y darle una vida plena. Y si es que le doy a Vogel, pues no pasa nada, ¿no? O sea, si le doy la foto a Vogel, pues no pasa nada. Simplemente saca la luz y ahí sí no sé qué consecuencias serían así. O sea, de ley le llevan preso al violador sucho, pero los refugiados, pues X, ¿no? Siguen estando refugiados. Chutaronga. ¿Qué pensamos, Shelly? ¿Qué pensamos, Shelly? Aunque si es que le doy a este me puede deber un favor. Pues me voy por el lado de la justicia. Hasta ahorita me he estado declinando por el lado de la justicia. Hasta el momento. Igualmente, si es que le violaron a una refugiada, puede que pase algo más, ¿no? O se suicide, no sé. Yo le voy a dar voy a sacarla a la luz. Vamos donde Vogel, a la verga. Vamos donde Vogel. No sé si me arrepiento después de esta decisión, pero X, vamos donde Vogel. Yo no soy quien para saber qué le conviene mejor a las personas, así que además yo les prometí justicia. Entonces, por ese lado también, así como que le arresten al pobre men, así. No creo que sería muy justo de mi parte. De ley me critican si es que no llevo la justicia a esos pobres refugiados. Me voy a declinar por el lado de la justicia. Y ahí queda. Y que nadie me diga nada. Más Vogel. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Ya nada, démosle la fotografía. No sé qué hacer, ya le di la fotografía. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. El ladrón ha muerto. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. No sé si elegí bien. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account muerto, of his pues. murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio.
perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? Bernardotti tiene su cuadro. I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernardotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. Ya nada, ya estoy aquí, no puedo irme, así que... I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. A la verga, no sé si tomé la buena decisión o no. No. Bueno, ya nada. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. O sea que Vogel era pana de la mamá, pero ni perra idea. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Ay, qué vaina. Bueno, ya veremos en el periódico las consecuencias de lo que hicimos o no hicimos. Y con esto termina la Musa de Allene los Mares con esta finalidad. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Me voy a ver qué es que pasó en las afueras. ¿Dónde hay un periódico cerca? ¿Dónde hay un periódico cerca? ¿Algo nuevo? A fresh newspaper? Exactamente, cordón crónico, un escándalo muy británico. Venga, las consecuencias. Las consecuencias de mis actos. Consecuencias, un escándalo muy británico. ¿Qué puede relacionarse el vandalismo en una galería de arte? El asesinato del eminente artista local Boniface Mercurio, reuniones secretas en mitad de la noche y al emisario británico, un cuadro. Como explica el dueño de la galería, Werner Vogel, una de las procaces obras del Mercurio representaba a un diablo que se parecía al emisario británico. Recientemente ha salido a la luz una prueba fotográfica de que el parecido no era mera coincidencia y de que el diplomático abusó de una refugiada. El emisario británico, cuya indecencia al parecer no tenía límites, intentó ocultar la verdad de sus actos del modo que fuera necesario. Es cierto que ningún castigo será suficiente, pero ¿qué bien le haría a la refugiada encinta y sin hogar que tanto ha sufrido? ¡Verga! O sea, no le hace ningún bien. Ahí se verga. Ya nada. Ya nada. Se pueden ir al carajo, ya tomé la decisión. El paquete de Vogue, el amor de madre. ¿Qué es que pasó aquí? ¿Qué es que pasó aquí? Yo y mis decisiones todas malas. ¿Qué pasó aquí? Cordón crónico.
Primero vamos a mi housecita. Y después vamos al periódico que anda ahí. Pasando cositas en el periódico. Ahí está John viendo el paquete que nos ha traído. ¿Qué es esto? Just look at this thing. It's huge. ¿Una sirena? ¿Qué puto es esto? It's a bizarre object, and yet oddly familiar. ¿Qué es esto? Estoy mareándome otra vez. La anemia. Su cuarto. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare... I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything! I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Me peleé con mi ñaño. Me peleé con mi ñaño por intentar descubrir la verdad de mi mamá. Mi mamá ya muerta. ¡Ya se murió mi mamá! Y me peleé con mi ñaño. Bueno, ya no. A ver, aquí hay cosas que ver. Dice, recuerdo fracturado. He vislumbrado otro recuerdo. Me acuerdo de haber examinado huesos grandes y blandos. Vamos, entramos. Ya que estamos en esto. Ya que estamos en esto. Vamos a analizar los recuerdos. Los recuerdos. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. ¿Qué es que era lo que vimos? Por piel. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Sé que esqueleto roca. Oh, of course. That mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too.
más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? La mamá. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Una lupa. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of 2 different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Ese John se vuelve loco. Empieza a especular huevadas. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Recuerdos de la mansión. Recuerdo. Más recuerdos. Recuerdo fracturado. Pasé mi niñez en mi palacio de la mente. Ahora el gabinete de curiosidad está abierto. Puedo conseguir más investigaciones. Ya está abierto. Ah, mira. Ah, yes. My mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. ¿Cómo es que la voz de John hace eco aquí? Acogedora manta. I remember this cozy blanket. It was perfect for a... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Ay, hacíamos un fuerte bien bonito. ¿Qué andas buscando? It's a pity how many amazing things are missing from this room. Faltan full cosas que tengo que comprar. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. Aquí hay algo roto. Vamos a ir por aquí. ¿Qué más hay por aquí? Oye, si hay cosas medio interesantes aquí. ¿Qué es esto? The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Qué hueva. ¿Y eso qué tiene de falso? Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. Un oso. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Un oso marrón cualquiera pintado de blanco. Caballero. No. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. Qué pendejo. ¿Qué andas viendo? When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days. ¿Qué es esto? Cuadernito. Notas personales de Otto Ritter. La señora Holmes es una paciente de mucho interés y un sujeto de pruebas ideal para explorar algunas de mis teorías. ¡A la verga! Encima más lo utilizaron de conejillo de indias. Intentaré sumergirla repetidamente en la traumática situación que percibió su enfermedad mental. Creo que revivir ese momento podría darle a su mente la oportunidad de procesar y aceptar lo que ocurrió, y así sanar. O sea, le volvió más loco de la que ya estaba. Confío en mi hipótesis y solo tengo que probarla. El man le volvió más loca. Además, es una suerte poder observar al resto de la familia Holmes. Quizá pueda examinar también los rasgos psicológicos hereditarios, ya sean competencias o desórdenes. Es ya bastante evidente que todos los miembros de la familia comparten una inteligencia superior poco común.
Parece que la condición de la madre ha empezado a afectar a la mente del más joven de los chicos, Sherlock, aunque no puedo llevar a cabo un examen médico en condiciones debido a la sobreprotección del hijo mayor. Parece que el chico sufre alucinaciones permanentes que toman la forma de un amigo imaginario, John. O sea que el médico era todo malo. Era todo malo. Hijo de puta. Que este diploma roto. Un diploma roto. Putas pasó. Espérame un chance. Espérame un chance. Algo pasó. Vamos otra vez a entrar acá. Ya había analizado todo. Joder, me toca repetir todo por lo que sé. Hubo ese pequeño bajón. Sí, ya vimos esto. Ya no me hice nada, Watson. X. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Ya vimos que no era un oso polar. Ah, no, ya están recogidas creo que las pistas. No están en claro, están ya en oscurito. Además Watson ya no me dice nada, así que... O sea que sí parece... Ah, mira aquí me ha faltado algo. ¿Qué es esto? 1852, Bingley, West Yorkshire. Una postal. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Sherlockholmes, chapter 1. Mira, es mi propio libro. Sherlockholmes. Es mi propio libro. By Wallace Aurum. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace de Aurum. Oh, Mycroft. You always act so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Qué vaina, es mi propio libro. Es un buen easter egg. Un cáliz falso. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Nada más hay. Ahora sí nada más hay. Mira, quiero. Aquí hay algo. Estimado señor Holmes, acepte por favor mi más sentida gratitud por su reciente ayuda con un asunto tan personal. Me dan escalofríos solo pensar lo que habría ocurrido de no ser por su aguda vista y su mente afilada. Desde luego, si nuestros caminos vuelven... Espérense, que ya se trabó. Que ya se trabó. Que ya se trabó. Ahí está. Desde luego, si nuestros caminos vuelven a cruzarse, lo obsequiaré con gratitud de un amigo, el honorable juez MacDougall. Plata, 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 plata. A mí que me hace tanta falta. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. ¿Qué es esto? Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. Ah, mira, Placido, al que le ayudamos. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. Tenemos unas llaves, pues. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Puede que sí, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Me hace falta algo. Pam, pam. Aquí está. ¡Una carta! Carefully opened. Oh, saca la carta, pues a ver qué hay. Dated 24th of April, 1869. Señor Mycroft Holmes, el Ayuntamiento de Cordona le escribe para informarle de que el juicio al Dr. Otto Richter por la muerte de la señorita Violet Holmes se le ha asignado al honorable juez MacDougall. Se ha concedido su petición de una visita privada. Por lo presente le informamos de que el fiscal le ha llamado como testigo principal en el juicio de Dr. Richter.
Debe presentarse en el juzgado penal en Cordona en la fecha aquí consignada. ¡Ah, la verga! Sí le siguió juicio al doctor. En ese Minecraft. No está malo como yo, pues. Y yo me ando peleando con mi pobre ñaño que quería hacer las cosas bien. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. ¿Cómo es que a de ley Minecraft me veía a mí solito con las armas ahí jugando? Ya que Watson no puede cargar nada. ¿Qué es esto? And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Y con eso está todo. Vamos a seguir analizando este escritorio. ¿Dónde me había quedado? 0 de 4. Significa que no se borró. Esto ya leímos. Que el man quería experimentar con nosotros. El diploma nos quedamos. Un diploma roto había en el gabinete de curiosidades. Alguien lo hizo trizas a propósito. Recompuesto y traducido en el diploma dice: el nombre del Consejo de la Universidad de Ginebra, Suiza. Nosotros, los rectores de la universidad, certificamos que el señor Otto Richter ha superado las pruebas requeridas por las leyes y las regulaciones que le confieren el título de doctor en medicina, con los derechos y prerrogativas que conlleva esto. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. De ley Mycroft se enojó. ¿Y este libro? The Tulpa. The Tulpa, Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. ¿Qué más hay aquí? Un libro. ¿No puedo analizar el libro? X. Otro libro. Una carta. Carta del hermano de Otto. Mi querido hermano, he oído que has llegado hace poco a Cordona. ¿Has venido a verme? Echo de menos nuestras conversaciones vespertinas, aunque nunca estuviéramos de acuerdo. En Cordona hay ahora una sombra galería de arte, que visito todos los jueves. Reúnete conmigo allí. Ah, y no me busques como Klaus, ya no uso su nombre. Ah, y será Vogel. ¿Será que la galería... ¿Será que este es Vogel? I'm starting to remember something. ¡A la verga! ¿Será que Vogel es malo? When you're finished here, can we build a wigwam? Vamos a ver mi cuaderno. John me ha preguntado si puedo desbloquear el cajón de Minecraft del gabinete de curiosidades, objeto que de largos años de fascinación por nuestra parte. Una mañana cuando éramos pequeños, John intentamos vernos. Vamos a marcar esto a ver si es que From the blankets, podemos- like in the good old days. a ver si puedo encontrar algo aquí en el cajón que lo pueda, para que pueda abrir el fucking cajón. De buena maña, pisada. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. Donde estoy mirando escondidas. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Sigámosle pues a la sala. Me gusta cómo está diseñada la casa. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Disfrazado del cartero. Hay que ver qué había en el cajón. Un cuadro pisado. The painting on the wall was slightly a tilt. He stopped and straightened it. Qué bestia, qué buena memoria que tengo. ¿En la chimenea? ¿Acaso? Ah, quemó el Then he papel. threw some logs into the fire and sat Oh, in no. his armchair to read. Ok, pues ¿cuánto lo siguieron? It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John,
We never use the fireplace in the mornings. What if... Ahí está, pues. Ahí está. De ley, por aquí le puso las llaves. Ahí están las llaves. I think this is what we're looking for. Un roto de hierro. Encontramos las llaves, pero ¿qué más hay aquí? Unas plumas. A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Encontramos las llaves. Vamos ahora sí. Ahora sí vamos a ver. ¿Qué es que había en ese cajón? ¿Qué es que había en el cajón? We made it. So what's there? Un vino. Single malt Ácido whiskey. Mycroft's favorite. Gifted by Queen Victoria herself. Ese Minecraft, unas conexiosasas para que la reina mismo le mande un whisky. Qué loco. Media botella de un buen whisky, puro de Malta. La bebida favorita de Minecraft. Lo encontramos en el cajón del escritorio, del gabinete. De curiosidad. ¿Tantes? ¿Qué pasó? Entre un montón de... otra vez. Ya. Un montón de documentos importantes. Es notable que al parecer sea un regalo de su majestad la reina Victoria en persona. Unas cartas. Otto Richter. ¿Y no puedes abrirlo o qué? Ot Sí, ese que es de Otto Richter. Ahí está. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Otto Richter, 45 años, y nació en el seno de su familia respetable en Berna, Suiza. No está casado ni tiene herederos, prácticamente médico. Se graduó en su Universidad de Ginebra, Suiza. Su graduación se pospuso un año debido a su escándalo menor en uno de sus empleos. Sus padres murieron de cólera en 1863. La única familia que le queda es un medio hermano, Klaus, de 35 años. El paradero actual de Klaus Richter se desconoce. Se le vio por última vez en Cordona. Sospechoso. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Solo eso. Solo eso. Es que había algo más interesante. No quisiera nada. Objeto, regalo de la reina. Cuaderno, Amor de Madre. Investigación de Minecraft. Diploma roto, carta del hermano de Otto, situación carta del juez. Notas de personal de Otto Richter, recuerdos de la mansión. Después de examinar el gabinete de curiosidades, he empezado a acordarme de algo que sucedió durante mi niñez. ¿Qué es que pasó? Veamos qué es que pasó. Último estante. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Aquí había algo. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Buenas vistas detrás de la estatua. An archaeological find should be here. It's far better than beneath the old city walls. An archaeological find should be here. It's far better than beneath the old city walls. Hay algo aquí raro. Aquí hay algo raro. Algo no estoy viendo. Libros de autoposición inestable. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Ajá, ya puedo descubrir qué es que mismo que sucedió aquí. Qué es que mismo que es que pasó. Qué es que mismo que es que pasó. Vamos
a ver. Vamos a ver qué es que pasó. Así que yo estaba por aquí, escondido, viendo qué es que pasa. Nora. Tampoco. Creo que eso era. Así que no podíamos ver bien atrás de la estatua. Tampico. Sí, creo que es eso. El caballero les atacó ni cagado. Micro estaba discutiendo con ese men. A ver. You're not even trying, Sherry. Concentrate. ¿Cómo es que algo tan fácil no puedo? Entonces, esta es la que yo creo que está mal. Y ahí sí. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. So que Mycroft sí descubrió la verdad. Y ese doctor era una mierda. Todo ocurrió poco después del incidente en la habitación de baile del 9 de abril. Sherry había decidido jugar en los artefactos del gabinete de curiosidades. Y desde luego fui con él. Como resultado nos convertimos en testigos involuntarios de una pelea entre Mycroft y Otto Richter. El hermano de Sherlock estaba furioso. Aseguraba que el Dr. Richter le había hecho algo cuestionable a su madre y que había resultado contraproducente. Lo llamó charlatán a Otto. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Alguien vino. Alguien vino. ¿Cómo es que entran a mi casa así como que les canta a la madre? A la verga. Ahí está Watson. ¿Quién viene? Alguien se coló en mi casa. Alguien se coló en mi casa. Deben de estarse colando en mi casa. Y me dejaron un paquete. Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. Hijos de su pinche madre, dejen de colarse en mi casa. Estimado señor Holmes, le espero en la mansión de Court Macios, el Turquoise Lane frente a la abadía de Cordona, al norte de Grand Sarai. Venga de inmediato. Si no le viene bien, venga de todas formas. Su amigo Bernard Vogel. Le he enviado el atuendo adecuado para la ocasión. Para evitar cualquier complicación innecesaria, espero que le valga. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Ese Bernard Vogel sospechosísimo a la verga. Sospechosísimo. Pero bueno. Amor de madre. Llevamos del enfermedad mental. Aquí hay una. Mycroft testificó contra el Dr. Richard. Experimentos de Richard. Psiquiatra sospechoso. El Mycroft no le gustaban los métodos del Dr. Otto Richter. No confiaba en él. Enfermedad, Mycroft testificó contra él. Cosas que pasan en esta casa. Mi pobre madre, la desquiciada. La desquiciada. Igual que yo. Vamos para afuera. Vamos a dejarle hasta ahí el progreso de el amor de madre. Y como es esto, vamos a seguir con los casos secundarios. Miren, aquí pasó algo en el Cordona Chronicle. Vamos para allá. Vamos para allá.
¿Qué pasaba aquí? I'm watching you closely, Mr. Holmes. ¿Para qué me mandaron acá entonces? Killed with one perfect shot to each eye. Can you imagine? ¿Qué es que pasó? Averigua dónde ocurrió el asesinato increíble. Quedarse en casa. Pelea de ricos. Tiros precisos. Ruinas antiguas. Después del ocaso. Guerra de bandas. A ciegas. Enviar mensajes. Mierda. Killed with one. Enviar mensaje, no era. Ruinas antiguas. Ya me faltan dos cosas. Tiros precisos. Guerra de bandas. Pelea de ricos. ¡A ciegas! Eso. Así me equivoco otra vez. La gente habla de que han asesinado a un hombre en las ruinas antiguas, en la parte sudeste de Grand Sarai. Aparentemente le dispararon en ambos ojos. Eso hace dudar de la credibilidad del asunto, pero merece la pena investigar. Caso nuevo por las espaldas. Pensé que había pasado algo más interesante, la verdad. A ver, tengo casos que hacer. Tengo dos casos. Caso Canto de las sirenas por la espalda. Isla del tesoro que seguimos haciendo. El cuento de la casa vacía, que toca seguir reuniendo las piezas. Y el Cazafantasmas. Se acabó la batería de mis audífonos. Espérenme, me cambio los audífonos. Un rato. Vamos a hacer el caso de fantasmas. Vamos a dejarle un ratito a lo demás. A la historia principal. Está bien, ¿no? Aquí está. Not much brandy was spilled when the bottle broke. Someone had drunk most of it already. Aquí está el póster de los cazafantasmas. I wonder if Luigi made it himself. Not enough blood for a murder, but plenty to suggest fists were flying in a collie shangles. I reckon the ghost is responsible for all this mess. Don't jump to conclusions. Until we locate any evidence to the contrary, we shall continue to exclude the supernatural. Let me concentrate, John. Sí, John, deja que me concentre. Alguien se reunió aquí. The ghost hunter's stand was here. Someone stormed up angrily. Let me take it from here. It was the ghost of Cordona, a horrific being, formless, with evil eyes and glassy skin that shimmered like a nebula. It lurched towards its foe. Se embala. Se embala el Watson. Se embala el John. Ahí está el fantasma. No, John, it was human. We're staring at the evidence of a scuffle between men. A little imagination never hurt anybody. If a mark realizes they've been had, that the fear was baseless, the money defrauded, they will likely return to voice their displeasure. And thus Luigi took a beating. Fools should have at least moved locations between scams. ¿Le cayeron a putazos o qué? After the attack, he fled bloodied and bruised. Puta, qué buena deducción. Ni yo lo hubiera hecho mejor. Dice, cartel fantasma. Mira, puedo que pregunte a las personas. Do you know anything about this? A gentleman deserves an helping hand. Los gringos hablan de un aullido extraño y humano que está aterrizando a Silverton. Solo se oye de noche, parece que viene de todas partes y es especialmente horrible en las noches nubladas. Aquellos que viven cerca del puerto dicen que también ven luces parpadeantes, de colores irreales, flotando sobre el agua.
Algunos residentes están tan asustados que no salen de casa después de la puesta del sol. Otros incluso tapían sus puertas y ventanas, como si eso pudieran impedir entrar a un fantasma. Someone is playing on people's ignorance and fear. Or someone is bravely going toe-to-toe with an otherworldly evil to protect the innocent. You're the hero people deserve, but he's the one they need. Qué huevada. John habla huevado a veces. Vamos a ver hacia dónde se huyó nuestro querido... Luigi ha dejado un rostro claro, así que no debería ser difícil localizar. Vamos a ver hacia dónde se fue a rastras mi pequeño Luigi. A ver, ni vergas. ¿Dónde está? No veo ni vergas. Ahí está. Aquí está el rastro. Que lo encontré. Ya lo encontré. Cojeaba mareado e inestable. ¿Siguen cayendo a putazos o qué? Vino por aquí. ¿Vino o no vino? ¿O se tomó el vino? Qué mal cacho. Y aquí, puta, estaba hecho mierda. Estaba The empty borracho. bottle suggested intoxication. This vomit confirms it. Well, if you were tailing supernatural creatures for a living, wouldn't you start drinking? Thanks to you, I am often forced to tale the supernatural, and yet I'm still sober. Mostly. No me he vuelto un borracho todavía. Se cogió otra de vino. There's a bottle missing. After expelling all the alcohol from his stomach, it seemed he was compelled to replenish it. Perhaps because booze eases the pain of his lonely and dangerous life as a ghost hunter. You need to stop reading the Penny Dreadfuls. el Watson es la parte no coherente del Sherry. Por eso es que es mi amigo imaginario. Volví a empezar a beber. Pluto no me da ganas de volver a beber. Ya una vez vomitado ya no me da ganas de volver a tomar o qué. Al menos a mí me pasa eso. No, nada, reitero, sí. He vomitado y he vuelto a beber. Estoy loco. He threw the bottle here. I think we must be near his hideout. Maybe we just leave, Sherry. There is no need to disturb the ghost hunter from his beauty sleep. Looks like an appropriate home for a ghost hunter. I have a bad feeling about this. Dun, 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 dun. Venga a la casa, ¿qué hay por aquí? I have a bad feeling about this. ¿Qué es que hay? Entro como si fuera el perro yo. Puta, el pobre hombre está... ¿llorando o hecho puta de borracho? Una de dos. Las platas, pocos peniques. Donations, one presumes. Pocos peniques. Su cartelito. The painter definitely has an aesthetic. ¿Qué es esto? Handcrafted, actually rather beautiful work. An eerie and unsettling sound. Y está con esos, hacia sus pendejadas. So this is where all the money was going. So you see, John, nothing supernatural, just a drunken lowlife fooling superstitious sailors for a living. You can't argue with the truth. The truth will out no matter what one does. You can embellish it all you like, but you're just delaying the inevitable. Well, he can delay it no more. After what happened at the port, this scam won't work again. Maybe we just leave, Sherry. There is no need to disturb the ghost hunter from his beauty sleep.
Y así resolvimos el caso del fantasma. 2 patadas. 2 patadas esa huevada. El cazafantasmas. Un borracho que hacía sonidos con un silbato y le cayeron a quiños por chantajista. Pobres hombres. Siguiente, vamos, historias de Cordona. Por la espalda. El canto de la sirena primero. He encontrado a un marinero ahogado en la playa cerca del cementerio. La gente habla de sirenas, pero eso no es de sus versiones. O quizás no. Vamos pues a ese dichoso cementerio. A ese dichoso cementerio. Pam, pam, pam. Quiero ir por aquí a ver si es que descubro algo más antes de ir. A ver si descubro algo interesante. Una historia de un marinero o algo. O algo. Pues no hay nada. Pues no hay nada, vámonos al cementerio. A ver, decía, encontrar un marinero ahogado en la playa cerca del cementerio. En la playa cerca, aquí está. Marinero ahogado. Vamos para acá. Relato de las sirenas. Vamos a seguir completando estas misioncitas secundarias de la historia de Cordona. Ahí está el ahogado. It's the work of the siren, I'm telling you. Que no digas huevadas, Mary Jane. ¿Qué es que ha pasado aquí? Here to gawk at the bloater? Not at all, officer. Perhaps I can help. Help with what exactly? Solving an accident? Fellow drank himself to death, literally. Case closed. It's not the first case, neither. A few days ago, another drunken sailor drowned himself in a fountain. O sea, 2 casos igualitos y ya. Qué mierda. What can you tell me about the other sailor? Nothing to tell. Some rich chap complained about a dead body in a fountain. Wasn't me who inspected the scene, though. Should have gone easy on the bottle, if you ask me. They get to shore, they start drinking like fish. Too bad booze doesn't make them grow gills, eh? O sea, 2 casos igualitos y se mueren igual, pues no hay nada que investigar, porque somos mensos. I would like to take a look around. Go ahead. Just don't disturb the evidence, all right? I still have to write my report. Una sirena, There's talk on preguntémosle. the streets that a siren could be responsible for the drownings. A siren? You mean the bird woman kind? Why, of course, we've got sirens aplenty round here. Harpies, too. Oh, please. A ver, las arpías son las que tienen alas. Las sirenas son las que tienen cola. No me hable huevadas, don policía. Yo lo voy a examinar. The water is shallow and the slope is smooth. One would have to be dead drunk to drown here. Literal, debió haber estado acostado boca abajo para ahogarse. Ok. Te voy a examinar después, Oxiso. It's a good thing the tide hasn't washed away the tracks. I should inspect them more closely. Una tella. Siren's song. The rumors weren't so absurd after all. Se ahogó con una sirena. There's still some left, just enough for a tipple. Bastante por un trago. Muestra de vino. A ver, His Oxiso. whole body is tense, stiffened by rigor mortis. The face is frozen in a contorted smile. Un beso. A kiss Me on the besan más que a forehead mí. is quite intimate, but the vulgar lip rouge suggests a different type of intimacy. Interesting. A ese Oxiso le besan más que a mí. Y eso que él está muerto. His fingers are clenched as if he's clutching to life even now. ¿Qué más tenemos? Por aquí no puedo girarme totalmente. Esto significa que debe haber algo por aquí. Los tatuajes, las botas. Worn, soaked boots, size 8. Something smells fishy here, and it's not brine.
Vamos a explorar las huellas. Se dirigen. A ver, yo tenía algo que ver aquí. El cadáver está rígido, algo típico de una víctima de ahogamiento. Es el crimen de la playa. Vamos a ver la muestra del vino. Análisis químico. Me quedan 30 minutos de directo, así que vamos bien. Menos 4, menos 6. Menos 4, menos 6. Y así hacemos esto de aquí. Facilito. Pero sumamos 1. Tenemos 4. Positivo a negativo. Menos 4. Sumamos 1. 5. Sumamos 1. 6. Positivo a negativo. Menos 4. Menos 6. Facilito. Ya estamos. El sedimento contiene cianuro. ¡Ah, la verga! Ya pues ya sabemos de qué le mataron. Ahora hay que ver quién es que le mató. Y hay 3 juegos de huellas en la arena. Vamos a ver. The sediment contained cyanide. It turns out he was poisoned. Didn't the copper say that fellow drank himself to death? He wasn't wrong. Es así, ¿no? Diferentes tallas. Zapato de tacón, talla 36. Botas gastadas, talla 42. Este es del men muerto. Botas de policía reforzadas, 44. O sea, hay un policía, el men muerto y una mujer. Loco. ¿Qué más hay por aquí? Parece que me llevan a algún lado. Parece que me llevan a algún lado. Le van cargando y le botan al muelle, ¿o qué? Dice, ya soy todo un deductor. Y aquí lo botan. Rastro acabo aquí, se detuvo hasta aquí. Una colilla de tabaco. Apuesto a que se la marca. Red lip rouge mark. Eso es pintalabios. Light tobacco with a hint of citrus. ¿Será que ya puedo? Ya puedo. ¿Qué más me hace falta por aquí? ¿Qué más me hace falta por aquí? No hay duda que la gente estará interesada en saberlo. Voy a decirle a la gente a ver qué me dice. What now? I've still got my report to write, so make it quick. Es que no ha investigado pues ni verga, solo le vio al pobre ahogado, ya. No ha sido un accidente. I hate to break it to you, officer, but it wasn't an accident. Care to elaborate, smarty boots? The bottle of wine I found near the victim had been poisoned with cyanide. He was dead before he hit the water. Whoa, that's a twist. Any leads on the poisoner? Nothing to put my finger on, but I might need to inspect the other drowned sailor. Well, of course I won't stop you. It's not my case anyway. We had a complaint about a body in a fountain. Can't have bodies laying about in fountains, can we? It was somewhere in Scaladio, as far as I know. You think they're connected? ¿Cómo no, pues mierda? To find out. Thank you. ¿Cómo no van a tener si están igualitas las muertes, pues? Se piensa, pues, no tengo que ser detective para saber eso. Todas las pistas conseguidas. A ver, la otra víctima estaba en Escalacio. Me enojo de gana, me hacen enojar de gana. Otro marinero se ahogó en la fuente. Hallaron el cadáver en Escaladio. ¿En cuál fucking fuente de Escaladio? Hay como 10.000. No, mentira, no sé, no conozco ni una. Otro marinero se ahogó en la fuente hace poco. La policía recibió una queja sobre el cuerpo. Hallaron el cadáver en Escaladio. Vamos a la policía, pues, miércoles. A ver los archivos de la policía de Cordona. Ah, mira, ya venden muebles nuevos. Podemos ir a comprar unos mueblecitos también después. Ahorita tengo que ver este caso de los policías ineptos. Oye, vengo a ver un caso. Did you hear Basilio Copello is in jail? A dead body was found in his showroom. ¿Aló? ¿Qué es eso? Descubre las circunstancias del incidente en la empresa de Copello.
Escándalo en la prensa. La esposa está devastada. Dice que es inocente. Bajo el colchón. Vendetta. ¡Mierda! ¡Estúpidos! Chismosos. Dígame qué es que está pasando. Did you hear Basilio Copello is in jail? A dead body was found in his shoulder. Muerto en la caja fuerte. Escándalo en la prensa. No. Vendetta. Dice que es inocente. Bajo el colchón. La esposa está devastada. Compañía. Amor Copello. Esa era. Did you hear Basilio Copello is in jail? Sí. A ver. Vendetta. Ay no. Dice que es inocente. La esposa devastada no era. Bajo el colchón tampoco era. Compañero Amor Copello. Escándalo en la prensa tampoco era. Muerto en la caja fuerte. Esas tres. He oído que arrestaron a Basilio Copello, el propietario de la famosa compañía de seguridad doméstica Amor Copello. Su situación es bastante peculiar. Han hallado muerto a un hombre llamado Niccolo Detti dentro de una caja fuerte del establecimiento de Basilio. Basilio dice que es inocente, pero las pruebas están en su contra. Está detenido en el calabozo de la comisaría. In the police. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Yo soy policía certificado. Ya me certificaron antes. Además yo venía por otro caso. Venía por el caso del canto de las sirenas, pues. Primero caso por caso, pues. Según la fuente hace poco, la policía recibió una queja sobre el cuerpo. Crímenes. Faltas, denuncias. Sujetos, testigos, víctimas, oficiales de policía. Pistas, instrumento de comunicación, distritos. Scaladio. ¿Cómo que no hay informes? Mierda, pero sí es todo. Bueno. Distrito, Escaladio, ya está. Sujetos, un policía ya. Crímenes, esto creo que está mal. Salvó una fuente hace poco. Crímenes contra la propiedad. Viste, instrumentos de documentación, indicaciones, patrón criminal. Conche su maker. No, ¿cómo puedo estar fallando? Otro mensaje en la fuente hace poco. La policía recibió una queja sobre el cuerpo. Hallaron el cadáver en Escaladio. Está. Sí, ya no he visto. Distritos, Escaladio. Ya. Pistas, en patrón criminal, documentación, no. Sospechosos, sujetos, oficiales de policía. ¿Ser víctimas? ¿Sujetos víctimas? Denuncias. Ahí está, pues. Me estaba equivocando en el policía. Se ha informado de un marinero ahogado. Ah, es que no era policía, era marinero. Se ha informado de un marinero ahogado en el parque público en el cruce de Harbour Avenue y Bakersfield Street, en Escaladio. En el momento de su muerte, la víctima estaba presuntamente bajo la influencia del alcohol. El cuerpo tenía la marca de carmín rojo, de un beso en la mejilla. Y esta, pues si son dos coincidencias exactas, pues mudos. Y no van a averiguar. ¿Dónde está ese maldito Stark que yo le ascendí? Haz algo, mierda. Más le ascienden a sargento y no hace nada. Acomodarme en la silla porque me está haciendo enojar este juego. Yo tengo que hacer todo. Vamos al mapa. Escaladio, en el parquecito. A ver, según esto ya se había desbloqueado un parque. ¿Dónde puto está el parque? ¿Dónde está el parque? Hacia la ubicación nueva parque. X. En Harbour Avenue y Baker Street, en Escaladio. Harbour Avenue. ¿Dónde puto estará esa Harbour Avenue? Harbour Avenue y Baker Street. Harbour Avenue, pap. Esto viene desde acá. Harbour Avenue y Baker Street. Aquí está, pues está
al ladito mío, pues. Y a veces... Y yo me quejo de los manes que no saben ver. Y yo me quejo de los manes que no saben ver. Bueno, pues vamos para allá. Vamos, payasos. El parque. Oh, look. Drain the fountain and remove the body. We're too late. No matter, we'll work with what we have. Ya quitaron el cadáver de la fuente. A ver las pistas. Un periódico. Last week's newspaper, the front page reads, "Sky is the limit, Governor funds Arsenal's second airship." Sangre. Ah, no. No, té de A vino. broken bottle with no label. La misma colilla de tabaco. A bright red lip rouge mark. Light tobacco with a hint of citrus. El mismo tabaco que se fumaron en el otro lado. El mismo tabaco que se fumaron en el otro lado. A cotton shawl. Could it be our sirens? Agente Ackley, he advertido que suele olvidarse de reunir pruebas críticas en la escena de los crímenes. Esos despistes son inaceptables. Un agente de policía. No me extraña que también se olvide esta nota por y es la última advertencia, Ackley. Lo digo en serio. Jefe de policía Donovan. Puta, ese agente Ackley no hace ni vergas. Esta es la botella. Misma botella que en el otro lugar. This wine again. Don't sailors prefer spirits? Drained to the last drop. Este sí se acabó todo. The victim won't be needing his cap anymore. I might as well take it. Cógetela, cógetela. Vamos a ir por aquí. Hay unos llantos por ahí. Los colillos de tabaco. Ugh, the litter bin is right there. No pueden botar el tabaco en la basura, maldita sea. ¿Qué haces ahí sentado, mierda? Un 4. Drowning in a 2 feet deep fountain. I've seen some things, but this really takes the biscuit. Sí, no, ¿quién se ahoga en una fuente? Se ahoga de borracho cualquiera en su vómito, pero no en una fuente. O quién sabe. O quién sabe. Hay algo que me está haciendo falta. No estoy encontrando. Ah, mira, una... ¿Qué es esto? Una A cartera. warm leather tobacco pouch, salt stained from a long time at sea. Ya puedo ver lo que pasó, a ver. A ver. Vamos a ver qué es que ha pasado. Estaba leyendo el periódico, ni mergas. Estaba fumando, más probable. Estaba leyendo la carta. ¿Será? ¿Será que... A ver, ¿eso pasó? No, pues... No creo que un marinero fume esa clase de tabacos. Debe ser otra cosa. Algo más así, tal vez. Creo que sí. Empuja, estaba fumando. Se encuentra el marinero, le echó unos picos, le dice que se tome la botella y lo empuja y le da kill. A ver, veamos. Bien. This sailor is another victim of the same woman. She poisoned him and pushed him into the fountain to make it look like an accident. Sherlock, the spot where you fell, I saw something. Maybe you should take a look. Y está, vieron cómo matan a la gente. ¿Qué es que pasó? Mi querido Holmes.
¿Han cubierto? Blimey, the great detective is baffled by a piece of cutlery. Unos cerillos. Marca Patito. A water-soaked matchbox from the Drinking Dutchman. Must be a local pub. Pistas clave conseguidas. Venetian copper soldi. Authentic, but worthless. Pero pueden ser de colección. Cógetelas, 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 cógetelas. A ver, vamos a ese dichoso pub. Ya vimos las cartas, modo operandi de la sirena. Es en el parque. Es en el parque. Una caja de cerillas de Drinking Dutchman que hay allá en la fuente. El pub está situado en la zona sur del Silverton, cerca de Victoria Bridge. Zona sur de Silvertown. Silvertown en Victoria Bridge. Iron Bridge. Victoria Bridge, Drinking Dutchman. Ahí está, yo ya había ido ahí antes. Es más, ahí oí el rumor. Vamos para acá. Drinking the... Not looking for company, boy. ¿Qué estás? ¿Qué putas? Eso que soy meco. Pinche meco. Hello. It's going to be raining soon. Tengo 15 minutos para resolver esta partecita aquí. ¿Qué tengo que ver aquí? ¿Vamos a hablar con el cantinero o qué? Pour me another, bartender. You sure you're in the right place? We don't serve cocktails here. Espérate. Goodbye then. Espérate, yo voy a ser un marinero y voy a preguntar sobre marineros. ¿Cómo que aquí no me puedo cambiar? Que me voy para acá entonces. Aquí, a ver, marinero. Ropa de marinero, ¿dónde está mi ropa de marinero? Oh, príncipe de las tinieblas. Oye, ¿cómo conseguí esto? Loco. ¿Y mi ropa de marinero? Y mi ropa, uniforme de policía, uniforme de la marina. Aquí está, uniforme de... Gorra de policía, gorra de oficial, marinero. Toma. Sombrerito marinero. Sombrerito de marinero. Mercado, Lara. Ahí está, ahí soy todo un marinero. Con mi boina y toda la vaina. Hey, barkeep. Another one over here. What can I get you, mate? Nah, I'm good. Don't want to end up like that guy who drowned in the fountain after having one too many. Aye, I know the fella. Shame, damn shame. But let me tell ya, it wasn't the drink that got him. 'Twas a curse. Ahí está, pues ahí está, ven. De marinero las cosas son más simples. Esto es de broma, ¿no? ¿Cómo dijo una sirena? Let me guess. It had something to do with the siren? No way, mate. That's just a daft superstition. I'm talking about a real curse here. He was from HMS Achilles. Some British schooner, nothing special. Except one of them Jack Tars shot an albatross. Everyone knows it's bad luck. Everyone. The dimwit brought the curse upon his whole crew. 3 are dead already. ¿Cómo que 3? Yo solo he visto 2. Wait, I've heard of only 2 such accidents. Are you saying that another man drowned? Drowned or not, they've all kicked the bucket. Just this morning, another member of the crew was found dead. It's a curse, I'm telling ya. Now we're obliged to find out if it's really a curse. Let's go and take a look at that sailor. It must indeed be the curse, but how do you know all that? Why, he told me the whole story himself. The victim told you? His crewmate. The one who killed an albatross, Harry Thorne. He's renting a room upstairs. Every day, he gets completely rat-arsed, raving on and on about the bird around his neck. He's sleeping it off right now. But when the blighter wakes up, it'll be the same thing all over again. Dice loco. Do you have a free room? Certainly do. Dirt cheap. Here's the key. Go pick anyone you like.
Tengo casa, no quiero esta huevada. Club Dragon Sprout. Pero vamos a fisgonear. Ven que aquí está. Deja de subirte en lugares Call extraños. me John the Cannonball. Do you like my moves? Habitaciones disponibles. Vale, ¿este es mi cuarto? ¿Puedo entrar a todos los cuartos? El perro. No, perro. Ah, mira. Aquí. ¿Qué hay por ahí? Está medio abierto, medio cerrado. Suspicious. No puedo entrar a dos cuartos. Ahí está el loco borracho. Y el It cuarto que smells of stale cigarettes and damp bed sheets. Not exactly the best place to stay in town. Pues así no, pero hay que ahorrar plata, pues, hay que ahorrar plata. Tú porque eres un rico que tiene toda la plata del mundo. Pero igual no podemos comprar nuestros propios muebles. Oh, the smell alone makes me feel groggy. El borracho en cuestión. Veamos. Veamos. Ahí está el Same beso. as we saw earlier. She's pretty free with her kisses. Perhaps too much for her own good. Mi querido Harry, probablemente no te acuerdas de mí, pero yo de ti sí. ¿Cómo iba a olvidar nunca nuestra noche de pasión? Ahora que has vuelto a Cordona, ¿por qué no vienes a visitarme al Jardín de las Delicias? No te arrepentirás, te lo prometo, y no te preocupes por el dinero, eres mi cliente especial. Pienso en ti, Elisa. Esa les anda dando kill a todos. Esta es su The tripulación. photo of the cursed crew. Here's Thorn, and right next to him, our first drowning victim. Crew of HMS Achilles, Cordona, 1879. Now we walk into a trap, guns blazing. The game is afoot, Sherry boy. Well said. I think I'll borrow that line from you, old chum. Oof, he's really gone on a binge. He's out cold. No use trying to wake him. Ya está, todas las pistas conseguidas. Saben que a mí me encanta que me asome todas las pistas conseguidas. Gracias, mi querido Take bartender. care, lad. Nike. Mucho apreciado. En largo aquí. Ven así, con uniformes más fácil las cosas. I'm shipping up to Boston in a few days. ¿Y qué quieres que haga? Help me, please. I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. ¿Qué quieres que haga? Mierda. El marinero parece otra víctima de la maldición. Hemos enterado de que encontró otro marinero muerto detrás de James Sparrow en Queen Street, cerca del cruce de Gloria. Vamos a averiguar esto. La tripulación. Fotografía de Harry Tron. Yo ya estoy disfrazado. Carta de Lisa. El compañero de la tripulación de la víctima. A ver, dice. Pum, vamos al mapa. La tripulación, no. No, el compañero. Otro muerto. Lucina, not. Niet, no. Niet, no. Ay, no encuentro el. A ver, dice que. En Queen Street, cerca del cruce de Gloria Lane en Esclade. Queen Street, Gloria Lane. Queen Street, Gloria Lane. En Esclade, nos decían. Papá, visitante delicios. Encontró otro marinero muerto en el club Jagan Sparrow. Tras del club Jagan Sparrow en el Queen Street, cerca del cruce de con Gloria Escladio. Escladio, Silverton, Escladio. Cerca de. ¿Aquí? No. Detrás del club de Jagan Sparrow en Queen Street, cerca de Gloria Street. Queen Street. Ah, mira, aquí me asomó otra cosa. Tengo que ir allá también. No encuentro esa huevada, pero. Ha encontrado a un marinero muerto detrás del club de James Sparrow en Queen Street, cerca del cruce de Gloria Lane en Scledo.
Queen Street, Gloria Lane. Gloria Lane, Queen Street. Gloria Lane, Queen Street. No encuentro las putas calles. Pasar. Silent Way, Bonanza Road, Silent Way. Sí, Escaladia esto. Ay, estoy buscando en Grand Survival. Escaladia. Queen Street. Queen Street. Trinity Way, Narrow Road. Dodge. Queen Street. Aquí está, Queen Street. ¿Y qué más será? Queen Street cerca del cruce con Gloria Lane. Gloria Lane. ¿Aquí? ¿Aquí? Club Giant Sparrow. Ahí está, pues clarito, mierda. Ahí está, pues miércoles. Ay, no me quedan 4 minutos. Me quedan 4 minutos para que se me vaya la luz. Se fue la luz en todo el barrio. Lara, 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 lara. Aquí está. Could you help me? British soldiers are an insult to my people. Cállese, mierda. Ugh, this place stinks of urine and cheap alcohol. Well, if it ain't Mr. Smarty Boots. Guess what? You were right about the poisoning, but this time I'm ahead of the game. Ve, idiota, no haces ni tu trabajo. Same method, same everything. See for yourself. No haces ni tu trabajo, yo te di haciendo es todo. Pelotudeiro. After all this, I assume we're gonna meet a werewolf next. Puta, este le dieron con un ladrillo, pero... A sharp, bloody rock stuck deep in the mud. The officer must have rolled the body over. He suffered a head wound. There's caked blood in his hair underneath all the mud. ¿Qué más tienes? Todavía? La tella. La misma tella. Decía. Ah, no, este es An diferente. empty Es de bottle ron. of rum. There'd be no sirens. Parece que esta es diferente. Parece que esta es diferente. Looks like he slipped. This was clearly an accident. Este se mató solito, pendejo. ¿Se mató solito o le empujaron? A revisar. ¿Cuál modo por Andy? We've a killer on the loose. I knew it. That may be true, but this here is very clearly an accident. The victim slipped and hit his head on a rock. I would have thought it obvious. Oh, you've got to be kidding me. I thought I had all this sewn up. Qué But pendejo. you just had to come along and make me look like an idiot. I hope you're happy now, genius. Just move along. So it was a curse after all. The curse of clumsiness. I hope it's not contagious. Maldición eliminada. Ese logro que me sacó. Qué pendeja que alguno en este fucking juego. Malditos policías. A ver, dice tripulación. Tengo que disfrazarme. Fotografía de Harry Thorne. Pum pum. Solar with uniform. Solar with hat. Lush Park. Hace falta una barba. Una barba. Ahí estoy. ¿Parezco Harry Thorne? Lush breath of Sailor Hot. Sailor uniform.
Creo que me hace falta un... Otro tipo de uniforme. Otro tipo de uniforme. Y ahí sí vamos para acá. Dice ahora Cordona que no vives visitando los jardines de las delicias. No te arrepentirás, te lo prometo. No te preocupes. Debe haber preguntado a los marineros de acá. ¿Dónde queda ese dichoso jardín de las delicias? ¿Sabes? Can I ask you a question? Ah, I know this, yeah. Let me help you. Ahí está, pues sí sabe. ¿Qué es que me dicen mis amigos? El Jardín de las Delicias, la zona más al sur de Grand Street, en Silverton, es lo que los locales llaman el Jardín de las Delicias. Es conocido por las prostitutas que trabajan para Madame Pauline. Madame Pauline, pues ya, allá está. Solo que tengo que disfrazarme un poquito bien. Un poquito mejor. ¿Dónde están los disfraces? Mercado Escalario. ¿Dónde están los disfraces? Vendedor de ropa. Hay un vendedor de ropa cerca, aquí. Acá. Me compro la ropa, me quedo disfrazado y le dejamos hasta ahí. Porque ya saben que ya mismo se me va la luz exactamente en 9 minutos. Y con Don't eso. miss out on the best cut. Marhaba. Véndame. It's a good day for a purchase. Daga ritual de Maya. Invoca un dragón. O el fin del mundo. May your purchase bring you joy. Let's pick something that suits you. A ver, veamos los trajes que tenemos por aquí. El soldado de la marina Nell. Soy un oficial de la marina, no soy un soldado de la marina. Don't leave. Oriental rugs at a good price. A ver, ¿dónde es que está esta mamada? Esta mondada. Grand Street, en la zona más del sur de Grand Street, en Silverton, es lo que no se le llama. Jardín de las Delicias. En Grand Street en Silvertown. ¿Dónde está Silvertown? Vamos al sur de Grand Street. Grand Street. Grand Street. Pam, pam. Silvertown, Grand Street. Es lo que llaman el Jardín de las Delicias. Más al sur de Grand Street, en Silverton, es lo que le llaman Grand Street, donde... Aquí está Grand Street. Lo más al sur de Grand Street. Aquí está. El Jardín de las Delicias. Vamos pues allá. Me fui a disfrazar por las puras. Bueno, compré un mueble, ¿o qué? Compré un mueble, ¿o qué? Vamos a ese dichoso... ¿Cuánto me queda? Nah, ya me quedan 3 minutos. Vamos a quedarnos aquí así disfrazaditos en la entrada al pub. Nos quedamos hasta aquí nomás porque ya saben que se me va la luz. Y entonces hasta ahí nomás hay que dejarlo. Sería un placer seguir con ustedes, pero no hay cómo. Hasta ahí nomás le dejamos. Nos vemos en la siguiente parte. Bye, bye.